cambiado y la ley no ha evolucionado al mismo ritmo, afirmó. A su criterio, la iniciativa del ministerio busca dar un marco legal a dinámicas que ya operan en hospitales, seguridad privada, camaroneras o actividades que requieren continuidad operativa. Y para seguir conversando sobre este tema ya tenemos conectado a nuestro siguiente invitado. Él es el abogado, Así es el abogado Carlos Eduardo Barrio Nuevo. Él es académico asociado al Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Vamos a hablar sobre las nuevas jornadas, acerca de la flexibilización laboral. Bienvenido, abogado, a los micrófonos de Voces y Opiniones. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Abogado, sabemos que se emitió un acuerdo ministerial en estos días por parte del Ministerio de Trabajo, donde cambian un poco las reglas de juego. Hay ciertos analistas que dicen que es un cambio y que a lo mejor tiene ciertos vicios de inconstitucionalidad al reformar la parte laboral. Usted como abogado, ¿qué opina al respecto? Bien, el acuerdo ministerial tiene, vamos a decirlo así, tres partes. La primera es una que se viene trabajando al menos desde el año 2012, que son los horarios especiales. Se necesita autorización del Ministerio del Trabajo para poder usarlas, así como el acuerdo entre las partes para que pueda ocurrir. De hecho, todo el acuerdo ministerial se basa en el acuerdo entre las partes. Las tres formas de horarios que se hablan en ese acuerdo se necesita, si se quiere, autorización también del trabajador. Entonces, la primera parte son horarios especiales. Por ejemplo, horarios que necesitan más de 5 días seguidos y por ende una proporcionalidad correcta de descanso, es decir, más descanso. También hay otros que son menos de 5 días y por ende menos descanso. Para eso igual, repito, se necesita autorización del trabajador y del Ministerio del Trabajo. Esto ocurre desde el 2012. ¿Y por qué menciono esto? Porque esto poco se está diciendo por parte de muchos abogados, dirigentes sindicales, etcétera. ¿Y por qué esto es importante? Porque una de las cosas que están atacando este acuerdo ministerial, y que, por cierto, es cierto, es que algunas de sus partes son ilegales. Por ejemplo, esta nadie la ataca, pero en efecto es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque el Código del Trabajo no admite este tipo de horarios. El Código del Trabajo es muy cerrado. El Código del Trabajo dice, se trabajan 5 días a la semana seguidos, máximo 40 horas a la semana, máximo 8 horas por día y necesariamente 2 horas seguidos de descanso forzoso. Así lo dice el Código del Trabajo. Cualquier otra variante, salvo otros que establece el Código del Trabajo, que ya voy a decir cuáles son, se sale del marco del Código del Trabajo. Por ejemplo, los horarios especiales que se necesitan. Por ejemplo, en el sector que trabaja en mares abiertos. Un trabajador que trabaja en una pesquera o en uno de estos barcos enormes, no es que le dice al capitán, véngame a ver a las 9 de la mañana y yo regreso a las 6 de la tarde con mi familia y mañana y así todos los días. No, ellos se van semanas a mar abierto. Y así funciona. Si nosotros nos basásemos solo en el Código del Trabajo, significaría que un montón de negocios no podrían funcionar. Por ejemplo, los que trabajan en petroleras en la Amazonía, no es que van y vienen un día y otro. No, ellos se quedan semanas y luego regresan a sus ciudades y descansan el tiempo proporcional. Bueno, esto viene ocurriendo, como les decía, desde hace mucho tiempo. Primero en la práctica, luego lo que ha tratado de hacer los ministerios de trabajo o el Ministerio del Trabajo y sus administraciones, que ha habido de todo tipo, es tratar de aplicar la realidad o acomodarla en los acuerdos ministeriales, lo cual no es jurídicamente lo correcto, porque para eso se necesita una reforma en el Código del Trabajo. Pero lo cierto es que la práctica supera en este caso al derecho y lamentablemente no ha habido un consenso político, no ha habido valentía por parte de los políticos para reformar el Código del Trabajo. Luego viene el segundo tipo de tema en este acuerdo ministerial, que ya es uno de los que también se está discutiendo, que es que se puede trabajar hasta 10 horas. Ojo, estoy diciendo en este ejemplo hasta 10 horas, que es siempre y cuando se distribuyan las 40 horas dentro de 5 días a la semana. Por ejemplo, va a trabajar lunes, martes, miércoles y jueves 10 horas. Significa que
viernes, sábado y domingo descansa. Esto es algo positivo porque, antes de decir por qué es positivo, primero es legal. En este caso es 100% legal. Esta es la parte del acuerdo ministerial que es legal. ¿Por qué es legal? Porque está en el Código del Trabajo desde el año 2016 y literalmente como está en el Código del Trabajo, está casi en el acuerdo ministerial. Y también está en la Ley de Economía Violeta desde el 2023. Este tipo de jornada está absolutamente permitida por ley, no contraviene este acuerdo entonces a la ley, se lo puede aplicar. Entonces, si un trabajador y un empleador están de acuerdo, o básicamente un trabajador autoriza a su empleador a que puedan modificar la jornada para que la puedan distribuir de mejor manera, estoy poniendo el ejemplo más extremo, que es llegar a las 10 horas por día, en 4 días termina su trabajo y el resto de los 3 días los descansa. Esto, como bien se dice, ya ocurre. Por ejemplo, en los centros comerciales, ya ocurre. Los centros comerciales usualmente están abiertos 11 horas. Aquí en Guayaquil, más o menos desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Eso significa que son 11 horas. Pero eso podría cubrirse por un solo trabajador sin tener que pagar horas suplementarias. Y sin tener que hacer trabajar de más al trabajador en el resto de la semana. ¿Por qué? Porque un trabajador puede descansar 1 hora, que es lo usual para el almuerzo, y con eso llega, digamos, a las 11 horas, porque no suele salirse del centro comercial, sino que descansan ahí mismo, almuerzo. Entonces, no se hace ni se incrementa el costo de los contratos, lo cual es positivo, porque eso promueve primero la legalidad, se evita tratar de hacer trampa por parte de muchos empleadores, y segundo, promueve la posibilidad de arriesgar más como para obtener más trabajadores para que cumplan, por ejemplo, el resto de la semana. Entonces, esto más bien acomoda la realidad, porque lo que está pasando en la realidad es que muchos empleadores estiran la jornada a horas suplementarias que al final no terminan pagando, y en la realidad también ocurre que en los juicios lo que más es complicado, el rubro más complicado de demostrar para los trabajadores son las horas suplementarias y extraordinarias. Entonces, ese es el segundo tema, que, repito, es 100% legal. Y el tercer tema, que es uno de los que más ha llamado la atención, que sí, también sería ilegal, igual que el primero, por cierto, y como casi todos los acuerdos que tenemos desde los últimos casi 20 años, casi todos son ilegales, por cierto, pero como digo, es tan difícil el Código del Trabajo que tenemos que lamentablemente se ha tenido que recurrir a estas prácticas jurídicas para tratar de acoplar en algo la realidad en la que vivimos. Bien, y esa tercera es lo que se está llamando como banco de horas, que se permite trabajar no más de 40 horas a la semana, pero se puede trabajar más de 12 o hasta 12 horas por día. Ahora, si luego de eso se quiere aumentar horas adicionales, eso se lo puede canjear por tiempo de descanso. El problema de esta parte de este código, aparte del tema de la legalidad o no, es que no indica cómo sería el canje, vamos a decirlo. No hay una fórmula de convertibilidad del tiempo de trabajo respecto a cuánto tiene que descansar. Sin embargo, lo que a mí me parecería lo correcto, y que hace unos 2 días estaba haciendo los cálculos, lo correcto es, por ejemplo, que si una persona trabajase 1 hora suplementaria, que es 1 hora adicional de las 8 o las 12 horas en el caso en este tipo de horario, tendría que cambiarlo por lo menos a 1 hora con 48 de descanso, y así. Y el máximo, que sería en el tema de las horas extraordinarias, si trabajase en un día de descanso forzoso, debería ser al menos por cada hora de trabajo de hora extraordinaria, 2 horas con 24 minutos de descanso. Lo cual, por si acaso, no es algo raro que se lo pida de cierto modo en algunos contratos. Es muy común que algunas personas traten de ir teniendo más descanso para, por ejemplo, disfrutar más vacaciones. Ahora, también es importante saber esto. No es que el Código del Trabajo impide que se pueda trabajar 12 horas. De hecho, lo dice. Pueden trabajarse 12 horas, siempre y cuando a partir de la 8ª se paguen el recargo de jornada suplementaria. Ahora, ¿qué pasa aquí? Y esto me llama mucho la atención, porque por un lado dicen los que están en contra de que se trabaje 12 horas sin que se lo consulten a los propios trabajadores, porque son ellos los que deciden al final del día, que ellos dicen que va a haber mucha más fatiga. Primero, que eso depende, porque tenemos trabajadores que laboran en unas situaciones
terriblemente dramáticas y expuestas a virus y a bacterias que son los médicos. Ellos trabajan en jornadas de hasta 24 horas o incluso más a veces. Entonces, no es algo como que descabellado, y no estamos hablando de trabajos tan complejos como el de ser médico, que además trata vidas de otras personas, ¿no? Ellos lo han vivido, el sector de la medicina, durante años. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de reducir la fatiga? Con más descanso. Si el trabajador así lo desea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tienen que venir dirigentes sindicales que no representan a nadie, o abogados de izquierda, que por supuesto ellos, digamos que el negocio no les iría tan bien si es que cambian o canjean, en vez de por dinero, canjean por descanso? ¿Cuál es el problema? Que un trabajador lo quiera cambiar el tema de la fatiga, que tanto dicen que les preocupa. Ellos creen que se lo mejora o se lo reduce con el pago del recargo de horas suplementarias y no con descanso, lo cual es bastante contradictorio y dice mucho por parte de estas personas. Pero en todo caso, lo que dice esta tercera parte que estaba mencionando es que sí, se podría trabajar hasta 12 horas. Pero siempre que se pase de las 12 horas, por si acaso, o de las 40 horas a la semana, también se pagarán las horas de recargo. Lo que se está hablando aquí es que pasado, o se lo puede cambiar por descanso, pero eso ya es opción del trabajador. Ahí justamente había una preocupación de parte de los empleados, creyendo de que lo que se busca en sí es que los empleadores no paguen horas extras, horas suplementarias, al tener jornadas extendidas. Con el ejemplo que nos acaba de dar, efectivamente esto se daría a cambio de horas de descanso, ¿no? Por supuesto. Es que, a ver, sí, lo que se pretende es que se reduzcan los costos de los contratos. Los costos de los contratos en Ecuador son elevadísimos, y eso hace, por ejemplo, que desde el 2015, que empezaron a haber más reformas negativas, supuestamente protectoras para los trabajadores, haya incrementado la informalidad. Actualmente se dice que nos preocupan los trabajadores. Mentira, el 60% de los trabajadores están en informalidad. No tienen un solo derecho laboral, no tienen ninguno de los que establece la ley. No están afiliados, no tienen vacaciones, no tienen 13º, menos tienen recargo de horas suplementarias extraordinarias. Entonces, ¿qué les preocupa? Este 40% que por cierto, ese 40%, las 3/4 partes, son los únicos que tienen empleo pleno. Entonces, ¿qué situación de explotación o de mala práctica laboral se está reclamando cuando por lo menos el 70% de la población no tiene empleo pleno? Y si el propio trabajador desea canjearlo por más días de descanso, y eso sumarlo a sus vacaciones, por ejemplo, o para pasar más tiempo con su familia, o tener más días a la semana de descanso, ¿cuál es el problema? ¿Por qué necesariamente, si es que el trabajador no lo quiere más bien? Porque a veces sí pasa mucho, por ejemplo, en el tema de la lactancia, que eso no se lo puede modificar, porque por más que las madres deseen que así fuese, la verdad es que la lactancia es para los bebés. ¿Qué pasa con la lactancia? La lactancia indica que las trabajadoras no podrán laborar más de 6 horas. Y claro, dicen son 2 horas, ¿no? 2 horas que se están ahorrando por día. Y muchas veces las madres dicen, yo quiero trabajar hasta 8 horas por día, de lunes a jueves, pero me dan el viernes libre. Eso no se puede hacer. Yo entiendo lo que quieren hacer, pero no se puede hacer porque el lactante, que es el bebé, no va a esperar, estoy exagerando, no va a esperar hasta el viernes para dársele de comer, ¿no? Pero a ese fin va el tema de la lactancia. Lo que trato de explicar es que hay muchos trabajadores que prefieren trabajar más del tiempo de lo que establece la ley, no a cambio de dinero, a cambio de tener más descanso o pasar con su familia. Y el ejemplo de las madres lactantes me parece que es el ideal. Entonces, desde su punto de vista, abogado Barrio Nuevo, a través de esta reforma que ha emitido el Ejecutivo, ¿se podría poder fomentar más empleo? Sí, por supuesto, porque bajar los costos de los contratos no solo significa que abaratarlos un poco, porque no es que es mucho, es el tema solo de los recargos de jornadas, y además el tema de la distribución, que es muy complicado en el Código del Trabajo. ¿Eso qué hace? Eso ayuda a que los negocios ni se encarezcan tanto, ni sean tan torpedeados, y ello conllevaría no solo a que
que se mantengan los negocios en parte, en algunos negocios que dependen mucho de los horarios, sino que además conllevaría que asuman más riesgos. ¿A qué me refiero? A que contraten más. Sí, existe la posibilidad, pero claro, no es suficiente. Esto es una uña de todo un cuerpo, pero es algo, es positivo, y hay que ir avanzando con estas ideas. El problema es las formas. Claro, ahora sí les preocupa a algunos críticos el tema de las formas, de que es legal, no es ilegal. Es verdad, es ilegal en algunas partes, pero ilegal también, por ejemplo, es el acuerdo ministerial del cálculo de jubilación patronal desde el 2015-2016 que se está aplicando y que ahora genera desempleo, y que antes no pasaba durante 70 años. Ahí no decían nada, y ahora desde el 2021 se están perdiendo más de 4.000 empleos por causa directa de la jubilación patronal. Abogado Barrio Nuevo, yo creo que a lo mejor el acuerdo también deja ciertos escenarios sin contemplar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando las 10 horas se las realiza de manera nocturna? Se trabaja de manera nocturna. ¿Se pagan las horas complementarias o no? Es una buena pregunta. La jornada nocturna, primero depende. Si es que estamos hablando de un exceso de horas y si no se llega a un acuerdo, se pagará el recargo con la hora suplementaria, vamos a decir, nocturna, si es que fuese el caso, que es del 100% desde las 12 de la noche hasta las 6 del día siguiente. Si es que el trabajador, dependiendo de qué escenario estamos hablando, trabajase en jornada nocturna, hora suplementaria, y si escoge una de estas opciones, no debería pagársele el recargo. Pero si se excede de las 10 o de las 12 horas del ejemplo de los casos que hemos estado hablando, sí se le tiene que pagar los recargos de horas suplementarias nocturnas si fuese el caso. Pero ahora se consideraría como base las 10 horas, no las 8 que siempre se contempló. Si fuese el caso del ejemplo, la base sí serían las 10 horas como tope, pero siempre que se llegue a un acuerdo con el trabajador, si no se quedan en las 8 horas, si es que las partes llegan a un acuerdo y dicen, no, vamos a trabajar ahora solo 10 horas, sí, por supuesto, ahí se queda. De las 8 a las 10 no se va a pagar el recargo, pero va a poder salir antes en la semana. Y luego, a partir de la 10ª hora, se pagaría el recargo de horas suplementarias. Si es, como decía, hasta las 12 de la noche, se paga con el 50%, y si es desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana del siguiente día, con el 100% adicional. Correcto. Por otra parte, hemos analizado durante toda la entrevista que efectivamente hay poca concordancia con el Código de Trabajo. Y dadas estas reformas que suelen existir, como bien decía, que a veces la práctica supera la ley, parecería entonces que en ningún momento va a ser necesario reformar este código. Es un buen comentario, porque la verdad es que vivir de esta manera, así hemos estado viviendo casi 20 años, no es una novedad, repito, que vengan a decir ahora que les sorprende, la verdad es que es una hipocresía enorme, al menos para los que se dedican a la parte legal laboral. Y sí, lamentablemente, a nivel político, lo que han venido haciendo muchos políticos desde casi 20 años, es tratar de regular el tema laboral a través de acuerdos ministeriales, incluso si es que va en contra del Código del Trabajo, pero nadie decía nada. El asunto es que ahora han saltado, no lo sé por qué, porque esto es nada en comparación de otros casos que sí se ven en otros acuerdos ministeriales. Pero lo cierto es que entiendo a los políticos en parte. No lo entiendo en la parte de la cobardía del hecho de no querer y tener esas ganas de cambiar el Código del Trabajo porque les cuesta o les parecería un discurso negativo para sus intereses o para sus votantes, lo que fuese. Pero sí que me parece un intento, por más que me parezca que no es del todo correcto, pero sí, para mí más importante son los seres humanos, son las personas, son los trabajadores, son los informales, son los desempleados. Ellos son los más importantes en este caso. Si es que de algún modo se puede ayudarlos, así sea, lamentablemente a través de acuerdos, que no es lo correcto, no es del todo malo. Lo que es malo, por ejemplo, es cambiar o tratar de reformar el Código del Trabajo haciendo normas que empeoran la situación de los trabajadores, que sí está pasando y ha pasado con otros acuerdos. Y claro, lo que usted dice es, no necesitaríamos entonces cambiar el Código del Trabajo. En la práctica política es lo que ha venido pasando. Han venido sobreviviendo varias administraciones tratando de no tocar el Código del Trabajo porque es como una papa caliente, y han tratado de acomodar la realidad, o más bien la realidad acomodarla al derecho, o perdón, al revés, el derecho acomodarla a la realidad para que se pueda
tratar de evitar sanciones o recargos o más pagos, más costos de los que ya tiene el contrato de trabajo. Pero yo creo que eventualmente, si las personas coherentemente vuelvan a reclamar sobre el tema de todo, porque a ver, si es que este acuerdo ministerial se lo bajan y dicen no, que es ilegal, bueno, van a tener que bajarse casi todos los acuerdos ministeriales porque casi todos son ilegales. Entonces, el asunto es que sí, por lo pronto hasta hoy, sí, es la manera en que han evitado, para no tocar el Código del Trabajo, han hecho esto de aquí, pero lo correcto es tocar el Código del Trabajo. Claro, y por último hemos escuchado algunas voces, sobre todo en la Asamblea, bueno, la CONAIE con su brazo político de Pachacutic, la RC5 también se ha pronunciado, que irían a la Corte Constitucional justamente a declarar la inconstitucionalidad de este acuerdo, ya que consideran que es una regresión de derechos. ¿Qué opinión le merece? Eso me parece bastante irónico, porque en el 2012, quien comenzó con el tema de los horarios especiales era el gobierno justamente de la RC5. Y este es uno de los temas ilegales del acuerdo. Luego viene el tema de las 10 horas, el tema de las 10 horas que se pueden redistribuir, o distribuir, mejor dicho, que hablamos en el segundo tema. Eso también fue la RC5 quien lo implementó en el Código del Trabajo en el 2016. Y luego viene, y que también fue ratificado por ellos y también por Pachacutic en el año 2023 con la Ley de Economía Violeta. Ahora, el otro tema, que es el Banco de Horas, no es parte de lo que ellos han votado, pero sí es la práctica que todos ellos han venido utilizando durante años. Entonces, bueno, son temas políticos que ya en la parte técnica, yo no soy político, pero en la parte técnica me parece contradictorio, porque es lo mismo que ellos han venido haciendo, y en cuestiones más graves todavía, y que sí que han generado desempleo, al trastocar mediante acuerdos ministeriales el Código del Trabajo. Le queremos agradecer, abogado Carlos Eduardo Barrio Nuevo, por habernos acompañado en Voces y Opiniones analizando esta nueva reforma laboral, que implica pues nuevas jornadas, implica también flexibilización. Muchas gracias nuevamente por haber estado en Voces y Opiniones. Gracias a ustedes, buenos días. Buenos días. 8 horas con 29.